¿Qué tal? ¿Cómo están chicos del tercer año científico y segundo año técnico? Hoy en física estaremos viendo condensadores en serie. ¿Qué es un condensador? Es un componente que tiene la capacidad de almacenar cargas eléctricas y suministrarlas en un momento apropiado durante un espacio de tiempo muy corto. Constan de dos placas metálicas, armaduras enfrentadas y separadas por un aislante polarizable dieléctrico como el aire, papel, cerámica, mica, plásticos, etc. Y aquí tenemos el símbolo de un condensador. El condensador equivalente tiene las siguientes características. La carga Q es igual a la de los demás condensadores. O sea que la carga total entonces va a ser igual a la carga 1, igual a la carga 2, igual a la carga 3, igual a la carga 4 si es que tiene 5, 6. Entonces todos van a ser iguales. La diferencia de potencial es igual a la suma de las diferencias de potencial de cada condensador. Entonces, aquí tenemos el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. La capacidad del condensador equivalente es igual a 1 sobre, aquí tenemos la capacidad total, tiene que ser igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2 más 1 sobre la capacidad 3. Y si tienen más condensadores, van sumándose de la misma manera. Resuelvo los siguientes planteamientos. Tres capacitores de 2 microfaradios, 5 microfaradios y 10 microfaradios se conectan en serie a una batería de 40 volt. Calculo A la capacidad equivalente, B la carga depositada en cada capacitor, C la diferencia de potencial en cada capacitor. Entonces, aquí tenemos los datos. Al extraer los datos, entonces tenemos que el capacitor 1 es de 2 microfaradios, después el 2 es de 5 microfaradios, el 3 es de 10 microfaradios. Me dice que tiene conectada, o sea, está conectada a una batería de 40 volt. Nos pide en el punto A la capacidad equivalente o total. Después nos pide en el punto B la carga depositada en cada capacitor, o sea, la carga 1, 2 y 3. Y en el punto C la diferencia en cada capacitor. Entonces, lo que hacemos aquí es lo siguiente. Debemos de hallar en el punto A primeramente la capacidad total, que sería 1 sobre la capacidad total. Esto va a ser igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2 más 1 sobre la capacidad 3. O sea que sumamos de esta manera. Entonces colocamos 1 sobre la capacidad total va a ser igual a 1 sobre, aquí tenemos de 2 microfaradios, entonces aquí sería 2 más 1 sobre el 2 vale 5 y aquí sería más 1 sobre 10. Por lo tanto, 1 sobre la capacidad total va a ser igual y aquí lo calculamos. Colocamos entonces 1 sobre 2 más 1 sobre 5 más 1 sobre 10. Esto me da un valor de 4 sobre 5. Por lo tanto, vamos a anotar esto aquí, 4 sobre 5. Y aquí debemos de invertir esto. Sería la capacidad total. Esto va a subir aquí y esto va a bajar acá. O sea que sería 5 sobre 4. Y esto vamos a dividir ahora. Entonces 5 dividido 4, esto me da un valor de 1,25. Vamos a anotar entonces 1,25. Estamos trabajando en microfaradios, por lo tanto esto va a ser microfaradios. Entonces 1,25 microfaradios tenemos ahí la capacidad total. En el punto B me pide hallar la carga depositada en cada capacitor. Entonces aquí directamente al hallar la carga total ya hallamos en cada capacitor porque es una de las características. Las cargas en cada capacitor son iguales. O sea que vamos a hallar primeramente la carga total. Esto va a ser igual a la capacidad total por el voltaje total. Entonces sería Q
total va a ser igual a recién hallamos que es de 1,25 por el voltaje que es de 40. Por lo tanto aquí va a ser 40. Multiplicamos 1,25 por 40. Como aquí tenemos ya 1,25 por 40, esto me va a dar 50. Por lo tanto, la carga total, esto sería de 50. Estamos trabajando en micro. Entonces aquí sería microcoulomb. Esto sería la carga total. Entonces, ¿qué significa esto? Que Q1 es igual a Q2 es igual a Q3 y esto es igual a Q total. O sea que todos van a tener el mismo valor de 50 microcoulomb. En el punto C, me pide hallar en el punto C entonces la diferencia potencial en cada capacitor. Entonces hallaríamos el voltaje 1 va a ser igual a la carga 1 sobre el capacitor 1. Entonces reemplazamos Q1 es de 50, esto sería de 50 sobre C1 vale 2 microfaradios. Entonces esto dividido 2. 50 dividido 2, esto me va a dar 25. Por lo tanto aquí sería 25 volt. Después la diferencia potencial 2 sería la carga 2 sobre la capacidad o el capacitor 2. Q2 también vale 50. Esto dividimos con 5 que tenemos aquí. Esto sería aquí 5. 50 dividido 5, esto me va a dar 10 volt. Y después el voltaje 3, esto va a ser la carga 3 dividido el capacitor 3. En este caso, la carga 3 también vale 50 y el capacitor 3 vale 10. Esto dividimos 10 dividido, o sea que 50 dividido 10, esto me va a dar 5. Esto sería 5 volt. Entonces, ¿cómo comprobamos si esto está bien? La característica también es que el voltaje total, habíamos dicho que el voltaje total era igual a la suma de cada voltaje. Voltaje 1, 2 y 3 en este caso. Por lo tanto, esta suma de 25 más 10 más 5 me tiene que dar 40 volt. Por lo tanto, 25 más 10 son 35 y 35 más 5 son 40. Por lo tanto, esto me va a dar 40 volt. Está correcto entonces nuestro ejercicio. Dos condensadores cuyos valores son 4 milifaradios y 8 milifaradios están conectados en serie a una fuente de 2,5 volt. Determino la diferencia de potencial del segundo condensador. Entonces aquí tenemos el condensador 1 es de 4 milifaradios, el capacitor 2 es de 8 milifaradios y el voltaje es de 2,5 volt y nos pide la diferencia de potencial en el segundo condensador. Entonces vamos a hallar primeramente la capacidad total, que sería 1 sobre C total. Esto va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Entonces sería 1 sobre C total. Esto va a ser igual a 1 sobre 4 más 1 sobre 8. Y resolvemos eso. 1 sobre 4 más 1 sobre 8. Esto me da un valor de 3 sobre 8. Por lo tanto, aquí sería 1 sobre C total. Esto va a ser igual a 3 sobre 8. Y esto debemos de invertir otra vez. C total entonces va a ser igual a 8 sobre 3. Y ahí vamos a dividir. 8 dividido 3 me da un valor de 2,66. Podemos redondear a 2,67. Entonces esto va a ser, la capacidad total va a ser igual a 2,67. Esto está en milifaradios, por lo tanto esto va a ser milifaradios. Ahí tenemos la capacidad total. Y ahora vamos a hallar la carga total. Entonces la carga total va a ser igual
a la capacidad total por el voltaje total. ¿Para qué vamos a hallar eso? Para saber el voltaje en la carga 2. Necesitamos hallar eso entonces. Entonces la carga total va a ser igual a C total, que es de 2,67 por el voltaje total, que es de 2,5. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2,67 multiplicamos por 2,5, 6,675. Entonces anotamos esto, 6,675. Esto sería milicoulomb. Entonces ahí tenemos la carga total. No olvidemos que esto, la carga total es igual a la carga 1, también es igual a la carga 2. Entonces, aquí para hallar el voltaje 2 o la diferencia de potencial en el segundo condensador, esto va a ser igual a la carga 2 dividido el condensador 2. Entonces, esto va a valer Q sub 2 es de 6,675, todo esto dividido, que sería de 8 milifaradios. Por lo tanto, aquí dividido 8. Eso vamos a dividir, como aquí ya tenemos 6,675, dividimos entre 8. Esto va a ser igual a 0,83. Por lo tanto, esto vamos a anotar aquí. Esto va a ser 0,83 volt. Ahí tenemos entonces la diferencia de potencial en el segundo condensador. En el punto C, dos condensadores cuyos valores son de 7 milifaradios y 10 milifaradios están conectados en serie a una fuente de 7,5 volt. Determino la diferencia de potencial del segundo condensador. Entonces es el mismo que el anterior, que tenemos el condensador 1 que es de 7 milifaradios, el condensador 2 es de 10 milifaradios y la diferencia de potencial es de 7,5 volt. Y nos pide la diferencia de potencial en el segundo condensador. Entonces hacemos lo mismo que el anterior. Aquí sería entonces 1 sobre C total. Esto va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Entonces 1 sobre C total va a ser igual a 1 sobre el condensador 1 es de 7 más 1 sobre el condensador 2 que es de 10. Entonces esto lo calculamos. 1 sobre 7 más 1 sobre 10. Esto me da un valor de 17 sobre 70. Anotamos entonces 1 sobre C total. Esto va a ser igual a 17 sobre 70. ¿Qué hacemos aquí? Invertimos. C total sería entonces 70 sobre 17. Y lo calculamos. Entonces hacemos esto. Podemos apretar también esta tecla que dice aquí x a la menos 1. Si apretamos esto y le colocamos desigual, él invierte directamente. Entonces le apretamos esta tecla y nos va a dar en decimales 4,12. Podemos redondear esto. Entonces redondeamos a 4,12. Esto está en milifaradios. Entonces ahí tenemos la capacidad total. Ahora vamos a hallar la carga total. La carga total es igual a la capacidad total por la diferencia de potencial total. Entonces Q total va a ser igual a C total, que es de 4,12 por el voltaje total, que es de 7,5. Por lo tanto, esto vamos a multiplicar 4,12 por 7,5. Esto me da un valor de 30,9. Entonces vamos a anotar esto aquí. Q total es igual a 30,9. Esto es en milicoulomb. Aquí
También debemos saber que Q total es igual a Q1 igual a Q2. Entonces aquí vamos a determinar la diferencia potencial en el segundo condensador. Por lo tanto, sería V2 va a ser igual a la carga 2 dividido el condensador 2. La carga 2 en este caso vale 30,9 dividido el condensador 2 que es de 10 milifaradios. Entonces dividido 10. Esto vamos a dividir. Como aquí ya tenemos 30,9, dividimos esto entre 10. Esto me da un valor de 3,09. Entonces esto sería de 3,09 volt. Esto sería entonces la diferencia de potencial del segundo condensador. En el punto D hallo la capacidad de un condensador que posee una carga de 1 por 10 a la menos 5 coulomb a un potencial de 1600 volt. Entonces me pide hallar la capacidad. Tenemos la carga que es de 1 por 10 a la menos 5 coulomb y el potencial es de 1600 volt. Entonces aquí la capacidad es igual a la carga sobre el voltaje o el potencial en este caso. Entonces ponemos C va a ser igual a Q, que es de 1 por 10 a la menos 5, todo esto dividido 1600. Entonces resolvemos esto. Colocamos 1 exponente esto menos 5 dividido 1600. Esto me da un valor de 6,25 por 10 a la menos 9. Entonces anotamos 6,25 por 10 a la menos 9. Y esto está en faradio. Entonces esto sería la capacidad. En el punto E, un condensador de capacidad de 8 por 10 a la menos 4 faradio está conectado a un generador de tensión de 200 volt. Determino el valor de su carga eléctrica. Entonces, tiene la capacidad de 8 por 10 a la menos 4 faradio y está conectado a una tensión de 200 volt y nos pide hallar la carga eléctrica. Entonces, como nosotros sabemos que la capacidad es igual a la carga sobre la tensión, entonces hay que despejar aquí la carga. Como aquí la tensión o el voltaje está dividiendo, va a pasar a multiplicar y nos quedaría Q va a ser igual a C por V. Y reemplazamos ahora. Q va a ser igual a C, que es de 8 por 10 a la menos 4 por la tensión que es de 200. Entonces Q va a ser igual 8 exponente menos 4 por 200. Esto me da un valor de 0,16. Entonces esto sería 0,16 coulomb. Hallo la capacidad de un condensador que recibe 6,7 por 10 a la menos 8 coulomb y adquiere 3 por 10 a la 5 volt de potencial. Tenemos los datos, me pide ya la capacidad, tenemos la carga de 6,7 por 10 a la menos 8 coulomb y el potencial que es de 3 por 10 a la 5 volt. Entonces me pide hallar la capacidad, tenemos nuestra ecuación, la capacidad es igual a Q sobre V, entonces C sería igual a Q, que es de 6,7 por 10 a la menos 8 coulomb, esto dividido el potencial que es de 3 por 10 a la quinta volt. Y entonces dividimos esto. 6,7 exponente menos 8 dividido 3 exponente 5. Esto me da un valor de
2,23, vamos a agarrar 2,23 por 10 a la menos 13. Entonces anotamos esto. 2,23 por 10 a la menos 13 y esto va a estar en faradio. Resuelvo el siguiente planteamiento. Se tienen 3 condensadores conectados en serie, como indica la figura. Aquí tenemos entonces el capacitor 1 es de 2 picofaradio. Aquí no tenemos el capacitor 2. El capacitor 3 es de 3 picofaradio. Y nos dice, si la capacidad equivalente del sistema es de 1 picofaradio, hallo el valor de la diferencia de potencial en el capacitor 2, siendo la tensión total de la serie de 15 volt. Entonces aquí me dice que la capacidad total es de 1 picofaradio. La diferencia de potencial me pide en el capacitor 2 y la tensión total es de 15 volt. Entonces podemos hacer de esta manera: hallar primeramente la carga total. La carga total, si hallamos, es la capacidad total por el voltaje total. Entonces podemos hallar Q total, porque la capacidad total me dice que es de 1 picofaradio, entonces multiplicamos 1 por el voltaje total, que es de 15. Por lo tanto, esto va a ser aquí 1 por 15, me va a dar 15. Esto es en pico Coulomb. Entonces ahí tenemos la carga total. Esto es igual a la carga 1, igual a la carga 2, esto igual a la carga 3. ¿Qué podemos hacer ahora? Lo que me pide es hallar el voltaje o la diferencia de potencial en el capacitor 2. Entonces podemos hacer así también. Podemos hallar el voltaje 1 primeramente, que esto es igual a la carga 1 sobre la capacidad 1. Entonces la carga 1 en este caso sería de 15 sobre 2. 15 dividido 2, esto me va a dar 7,5. Esto sería volt. Después podemos hallar la parte 3, el voltaje 3, que es la carga 3 sobre la capacidad 3. Entonces esto sería 15 dividido 3. Entonces esto va a ser igual a 15 dividido 3, me va a dar 5 volt. ¿Por qué hacemos así? Porque nosotros sabemos las características que me dice que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes. Voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Y aquí tenemos el voltaje total, tenemos que es de 15. Es igual al voltaje 1, que es de 7,5. El voltaje 2 es lo que yo necesito hallar. Y el voltaje 3 es de 5. Por lo tanto, aquí volvemos a colocar 15 es igual, vamos a sumar 7,5 más 5. 7,5 más 5, esto me va a dar 12,5. Por lo tanto, esto aquí sería 12,5 más el voltaje 2. Entonces, como aquí 12,5 está sumando, va a pasar a restar. Sería entonces el voltaje 2 es igual a 15 menos 12,5. Y vamos a restar esto. 15 menos 12,5. Esto me va a dar un valor de 2,5. Por lo tanto, el voltaje 2 va a ser igual a 2,5 volt. Esto sería una manera de resolver. Hay varias que podemos ir haciendo después.